feliz día para todas las madres. Gracias. Especialmente para mi mamá que me acompaña hoy. Pronto se va a bautizar por acá. Y a mi esposa que no ha llegado hoy en camino. Puedo escuchar lo que están diciendo. Todavía trae sus papeles, sus notas. En diciembre estuve en Egipto, me regalaron un iPad bien grande para poder predicar. Pero si usted revisa mi iPad, allí está La Sirenita, 1 y 2, Barbie Sirena, un montón de juegos, películas, videos de niñas. Tengo 2 hijas, así que ellas se apoderaron de mi tablet para predicar, porque me siento más cómodo con el método tradicional. Antes de empezar la introducción y el mensaje, por si se me olvida, les pido oración porque el día 22, si el Señor lo permite, voy a estar saliendo para Guantánamo, Cuba. Vamos a estar allá 9 días predicando en algunas iglesias y equipando a algunos líderes con herramientas de ministerio deportivo. Entonces son 9 días por allá un poco intensos por el contexto del lugar, pero gracias a sus oraciones podemos hacer la obra del Señor. Este mes está dedicado a la familia. Es súper importante porque la semana pasada lo escuchamos y es algo que no es nuevo. La familia está bajo ataque. Siempre ha estado bajo ataque, pero cada año ese ataque se intensifica, se aumenta. Cada día hay más aberraciones, más problemas, más ataques a la familia. Gracias al Señor, la palabra dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. El plan de Satanás es destruir la familia. Lo vemos desde Génesis y lo vamos a estudiar hoy. Destruir a la familia completamente. Ayer estaba buscando algunas informaciones en Google y les invito a que lo puedan investigar. Matrimonios alocados, o matrimonios random, o bodas insólitas, alguna palabra de esas, y van a encontrar la aberración que yo encontré ayer. Una persona que se casó con un holograma, una persona que se casó con su perro, una persona que se casó con la almohada, una persona que se casó con un árbol, una persona que se casó con él mismo, con una representación del mismo, y una cantidad de cosas alocadas, con el fin de destruir la imagen que les creó la familia. Esto sin contar las letras que ya no sé por dónde va la cosa, L, G, T, B, X, H, todo hasta la Z. Todo apunta a la destrucción de la familia y de la sociedad por ende. El plan de Dios para la familia entonces es tener familias unidas, familias que le conozcan a Él, que le glorifiquen a Él, que le sirvan a Él. Amén. Que nos podamos edificar unos a otros, respetar unos a otros y valorar unos a otros. En el día de hoy, a propósito de la fecha, vamos a hacer un énfasis importante en las reinas de la casa. Y si lo puedo decir aquí entre nosotros, las reinas de la iglesia, las mujeres. Y más allá, las madres que están aquí y las madres que aparecen en la Biblia que Dios ha usado. Son muchas, pero solamente voy a nombrar 2 o 3 en el día de hoy. ¿Por qué las mujeres son importantes? Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es también el Dios de Sara, de Raquel y de Rebeca. Las mujeres, como los hombres, llevan el sello de la imagen de Dios. Además, las mujeres juegan papeles prominentes en muchos relatos bíblicos. En el Sinaí, Dios mandó a los hijos a honrar a padre y a madre por igual. No solamente a los padres, sino padre y madre. A los esposos nos mandan a amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia. Un amor sacrificial. Las mujeres son importantes. La Biblia habla del amor incalculable de una mujer virtuosa, según Proverbios. Muchas historias bíblicas ponen a las esposas como importantes, prominentes consejeras en la vida de los hombres. O sea, que sin ellas, muchos héroes de la Biblia, o incluso nosotros, nos descargamos. Un pastor amado, Jerry Acosta, él dice que las mujeres son como el Espíritu Santo en la casa o en la vida de nosotros, porque nos aconsejan, nos guían, nos regañan con amor a los esposos, a los padres, pero esos consejos vienen de parte del Señor para guiarnos y para edificarnos. Cuando Salomón llegó a ser rey,
rindió reverencia a su madre. Lo primero que hizo fue rendir reverencia a su madre. Según Proverbios, las madres junto a los padres comparten la responsabilidad de enseñanza y autoridad sobre los hijos. Las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús. Las mujeres desempeñaron papeles fundamentales en el ministerio de la iglesia primitiva, y en el ministerio de Jesús eran mujeres las que lo acompañaban e incluso compartían sus ofrendas para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio. Entonces, son muchos ejemplos. No me daré tiempo para hablar de todos los ejemplos que hay en la Biblia, pero quería con esta introducción recordar que el papel de la mujer es súper importante. Un sector importante de la sociedad, incluso sectores religiosos, tienen relegado el papel de la mujer. Son religiones machistas, en donde el hombre manda, gobierna, y la mujer es como una sirviente. No es eso lo que vemos en la Biblia, y no es eso lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque en el día de hoy vamos a hablar sobre esas madres usadas por Dios. ¿Les parece si oramos? Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias por todas las madres que están en el día de hoy acá. Gracias por las que van a ser madres en el futuro. Y gracias por las que no han concebido, pero son madres de multitudes. Son madres que discipulan a otros, que invierten su vida para predicar tu evangelio y hacer discípulos para Cristo. Te pido que me ayudes esta mañana. Tú sabes que sin ti yo no podría hablar, compartir. Tú conoces mis miedos, mis complejos, mis limitaciones, pero solamente por tu gracia puedo pararme delante de tu iglesia, de tus hermanos, de tus hijos, de tu amada, y poder compartir acerca de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendito evangelio, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana, como siempre lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, son varios ejemplos de madres. Si me da el tiempo vamos a citar unos 2 o 3. Y el primero que vamos a ver es Eva, la madre de todos los vivientes. Si me ayudas, Samuel, en Génesis 4:1, les voy a compartir aquí un versículo y luego retrocedemos un poco para entrar en contexto de por qué Eva es el primer ejemplo que tenemos en el día de hoy. Génesis 4:1. Ahí lo tenemos. Conoció, esa palabra conoció, quiero hacer énfasis porque lo vamos a ver más adelante con otra madre muy importante también. Se refiere al acto íntimo entre un hombre y una mujer, entre esposos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta palabra, por voluntad de Jehová he adquirido varón, es un acto de adoración de Eva hacia el Señor. ¿Por qué? Porque en su corto periodo de tiempo de vida, Eva había vivido cosas muy desastrosas. Les voy a contar un poquito del trasfondo de Eva y luego les cuento lo que Eva hizo, aunque es bastante conocido para todos nosotros en nuestro contexto venezolano, latino, cristiano, porque conocemos la historia de Eva desde que somos pequeños. Así no hayamos sido cristianos, conocemos la historia de Adán y de Eva. El nombre de Eva es citado solamente 4 veces en la Biblia, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Sin embargo, su historia es súper importante en la historia de caída y redención de la humanidad. De hecho, la historia de Eva es base fundamental para la doctrina del pecado original. Eva fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo de Dios. Fue diseñada por la propia mano de Dios. Recordamos que el Señor creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra, y el Señor sí puso empeño en Adán, pero hay algo que el Señor dijo cuando creó a Adán. Cuando el Señor creó todas las cosas, Génesis 1 y 2, todas las cosas que el Señor fue creando, Él dijo: esto es bueno, esto me quedó maravilloso, esto está espectacular. O sea, la palabra literal es bueno y bueno en gran manera. Pero hay una sola cosa que el Señor dijo que no era bueno. ¿Cuál era? No es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea para él. Entonces me gustaría leer ese relato, está en Génesis 2:15, un poco más atrás para entrar en contexto.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Más adelante en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta ahora, dice otra versión. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí entra en acción el Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: eres el amor de mi vida, solo tengo ojos para ti. No voy a seguir leyendo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona. En el original hebreo la palabra es isha, varona, porque del varón fue tomada. El siguiente: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí el Señor instituye de una vez su diseño original, la familia, el matrimonio. Entonces, cuando Dios creó a Eva, la creó un ser perfecto. O sea, no había pecado en ese momento. Ella era hermosa, incontaminada por ningún mal, libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección. Y aunque la palabra hermosa no aparece en la Biblia, de hecho la Biblia no habla sobre ningún rasgo físico de Eva, es lo que podemos impedir porque era creación directa de Dios, lo hizo con su mano y era un regalo para Adán, era su compañía, su ayuda idónea, la que le iba a acompañar el resto de su vida. Pero lo que quiero compartirles son 4 cosas que podemos ver en ese relato bíblico. La primera, no existe ninguna indicación de que Adán le pidió una esposa al Señor. Fue idea del Señor, darle una ayuda idónea, darle una esposa. Es decir, que la familia es el plan de Dios. La familia no fue idea de Adán, creo que tenemos que hacer una familia, no. La familia fue plan desde el inicio del Señor. Lo segundo, Adán perdió la costilla, pero se ganó una compañera perfecta para toda su vida. Lo tercero, la igualdad fundamental entre Adán y Eva. Los dos, dice que varón y hembra, el Señor los creó a su imagen y semejanza. Cuando les hablé al principio sobre las religiones que son machistas, que solamente el hombre es la cabeza y la mujer tiene que callar para siempre, no hemos leído este versículo donde dice que somos iguales, solamente con diferentes roles, diferentes formas de funcionar en la iglesia. El hombre es pastor, es líder, es sacerdote, es cabeza de hogar, el hombre es el que dirige, pero la mujer tiene dones para ministrar, para cuidar a los hijos, para enseñar, porque la mujer sí debe enseñar, y lo vamos a ver más adelante. Cuando el apóstol Pablo habla sobre que la mujer no puede enseñar, está haciendo referencia a que no puede enseñar haciendo dominio sobre el hombre, haciendo que el hombre pierda su hombría. Pero en la Biblia vamos a ver diferentes ejemplos donde las mujeres enseñan y qué manera tienen para enseñar. La creación de Eva, cuarto, nos recuerda la unión que debe existir en cada relación familiar. Matthew Henry escribió algo que se ha reescrito y compartido en diferentes lugares, pero se lo voy a leer acá literalmente lo que él escribió. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán, no fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Entonces la mujer fue ese regalo maravilloso que el Señor le dio a Adán, y ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado a todos los varones que estamos acá, para cuidarlas, para amarlas, para proveerles y para guiarlas en el conocimiento del Señor. Ese es el rol del hombre en la sociedad, que seamos sacerdotes, que seamos mayordomos, que seamos
como me decía Diana al principio, pastores, pero de nuestra casa. Pero ¿por qué eso no ocurre? David Platt dice, hablando de por qué hay tantas mujeres pastoreando, por qué hay tantas mujeres tomando lugares de liderazgo a nivel mundial, y él dice, sin censurar a la mujer, él dice, el problema es del hombre, el problema no es de la mujer que quiere enseñorearse sobre el hombre, el problema es del hombre que se ha autodescalificado, hombres que tienen problemas de sexualidad o de continencia sexual o de promiscuidad, no se consagran a Dios y se autodescalifican, se apartan del Señor, dejan de servirle. Hay un espacio en la iglesia y tiene que ser tomado por alguien, porque si no hay un hombre que tome las riendas del hogar o de alguna función de la iglesia, posiblemente en esos lugares lo toman las damas. Entonces, siguiendo con el relato bíblico, luego de eso viene la tentación de Eva. Todos conocemos también la historia del pecado original. Fue cuando la serpiente se acerca a Eva, la envuelve, la tenta, la engaña. Eva come el fruto que el Señor había dicho que no podía comer, no solamente Eva, sino que se lo comparte a su esposo, a su marido, y allí comienza la destrucción, comienza el pecado, o entra el pecado al mundo, y el pecado lo arruina todo. Tal como lo dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Comenzó Eva, Adán, Eva desobedeció al Señor y desobedeció la autoridad de su marido, de su esposo. Porque cuando el Señor les dice que no coman del fruto, el mandato se lo da el Señor a Adán. Y Adán como esposo tiene que haber enseñado a Eva. Ahora, me gustaría leer Génesis 3:9 para seguir con este relato. Luego de esa caída o de ese desastre, solamente estamos hablando del contexto de Eva. Mira lo que ocurre. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Seguimos? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, o sea, la culpa es de Dios. Ese es otro tema, pero la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a ver qué dice la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, fue la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad sobre ti y la mujer, sobre tu simiente y la simiente suya. Y aquí viene lo que nos enseñó nuestro hermano René, el protoevangelio, o el primer evangelio. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Ese protoevangelio, esa promesa de que de su simiente nacería el que iba a romper, a pisarle la cabeza a la serpiente, algunos comentaristas bíblicos dicen o infieren que Eva pensó inmediatamente que se trataba de Caín cuando Caín nació. Pero Caín, en vez de romperle la cabeza a la serpiente, le rompió el corazón a su hermano. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando mató a Abel. Pero lo que le quiero dejar con esto es lo que dice allí. Con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Antes del pecado original, antes que Eva pecara, su sumisión era un modelo perfecto de humildad, de sumisión y de amor. Pero después del pecado, ella se iba a irritar sobre el liderazgo de su marido, se iba a irritar sobre la autoridad de Adán y ella desearía dominarlo. Estoy hablando de Génesis 3, no estoy hablando de su casa y de la actualidad de ahorita, donde las mujeres quieren dominar al hombre. Y la tendencia masculina
sería sofocarla de manera irritante, de manera áspera. Por eso la palabra dice: marido, no traten con aspereza a sus mujeres, sino como vasos frágiles del Espíritu Santo. Eso es Génesis 3, no es lo que ocurre hoy en día en su casa, en su comunidad, pero estoy hablando de por qué ocurre eso. El pecado lo arruinó todo. Esto era para entrar en contexto de lo que hizo Eva y por qué Eva glorifica al Señor cuando tiene Caín. En Génesis 4 entonces dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y después de eso dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. El verso 25, ya voy a contarles por qué les estoy diciendo todo esto. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La idea que les quiero dejar en este día de las madres es que Eva cometió un desastre que las consecuencias lo vemos hasta ahora, el pecado original. Desobedeció al Señor y desobedeció a su marido. Pero luego vemos que en Génesis 4, cuando tiene a un hijo, o tiene dos, perdón, estos dos hijos de manera voluntaria le rinden ofrenda al Señor. Luego en Génesis 25, ya yo no quiero hablar de que Caín mató a Abel, eso es culpa del pecado, el pecado lo arruinó todo. Pero estoy hablando de la crianza de una madre con los hijos. En Génesis 25 dice que Set y su hijo y todas las generaciones que vienen después comenzaron a glorificar al Señor. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque mi sueño como padre es que mi hija sea como Cintia, que cante al Señor. Mi sueño como padre es que mi hija: papá, quiero ir a la iglesia. No por agradar a la maestra Keila, no para que me den chupetas, quiero ir a la iglesia temprano, por cierto, para glorificar al Señor. Papá, quiero estudiar esta profesión, porque por medio de esta profesión yo puedo servir al Señor. Papá, yo quiero entregar mi vida al Señor. Papá, yo quiero ser misionera. Ese es mi sueño como padre. Y eso lo logró Eva. También Adán, pero como hoy es el día de las madres, vamos a hablar de Eva. Adán que se espere para el día del padre. Eva y Adán trajeron el sacerdocio a su casa después de haber caído, después de haber pecado, pero también después de haber conocido la gracia y la restauración del Señor, comenzaron a criar a sus hijos en el temor del Señor. Entonces el hecho de que Caín y Abel rindieran ofrenda al Señor era clave de lo que ocurría en su casa, que era una familia que se reunía para adorar al Señor, que era una familia que se reunía para hablar del Señor, que era una familia que se reunía para amar juntos y servir juntos al Señor. Y luego las siguientes generaciones dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este es el resultado de una familia que se reúne para aprender del Señor y para crecer en su conocimiento, en su gracia, en su doctrina y en amor hacia Él. En Chile, bueno, hay un estudio de Comibán, una agencia misionera iberoamericana, y este estudio dice que en Chile es el primer país de Latinoamérica secular, primer país secular de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños en Chile están creciendo sin saber quién es el Señor, están creciendo sin conocer el Evangelio, están creciendo sin conocer a Jesucristo. Es decir, que en diciembre ellos no hablan sobre Jesús, sino que hablan sobre el viejito Pascuero, por ejemplo. Pero cuando esta agencia misionera dice que Chile es el primer país de Latinoamérica secular, es decir, que ellos están esperando que otros países de Latinoamérica se secularicen. Es decir, que poco a poco se vayan alejando del Señor, que saquemos la Biblia de las escuelas, que saquemos la Biblia de las casas, que saquemos el Señor de las familias
y poco a poco la gente comience a hablar solamente del sueño americano, de dólares, de prosperidad, pero en ningún lado se hable del Señor. ¿Es eso lo que queremos para Venezuela? ¿Es eso lo que queremos para nuestra familia? De ninguna manera. Entonces, el primer ejemplo que les quiero dejar es Eva. Eva nos enseña, según su vida, por un lado desastrosa y por otro lado restauración, la necesidad de buscar la sabiduría y la orientación de Dios en nuestras decisiones, reconociendo nuestra limitación y nuestra dependencia de dirección divina. Lo que Eva debió haber hecho en su momento: primero, no alejarse de su esposo; segundo, no alejarse del Señor; y tercero, buscar siempre la dirección de Dios en cualquier decisión que iba a tomar. Pero ella no lo hizo, y por eso el pecado entró al mundo, y con el pecado la muerte. Vemos la segunda mujer, la segunda madre. La segunda es María. Si me ayudas a buscar Lucas 1:26, por favor. De todas las madres, o de las mujeres, para generalizar, mujeres extraordinarias de la Biblia, María se eleva sobre todas ellas. María cumplió el sueño de lo que en ese tiempo era el sueño de toda mujer, porque ya las mujeres judías conocían la promesa del Señor, que de una virgen iba a nacer el Salvador. Así que eso era algo que la tradición oral se había encargado de que cada persona lo conociera. Así que entre las mujeres era un comentario común: ¿quién será? ¿Cuándo será? De forma general. Me imagino mujeres hablando en las plazas: ¿serás tú? ¿Seré yo? No creo que seas tú, y etcétera. Pero María cumplió ese sueño. María fue y es universalmente admirada por todas las mujeres, elegida por Dios, nada más y nada menos, para dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, quiero leer estos versículos y luego hacer una salvedad acerca de María también. Al sexto mes, el ángel Gabriel, voy a leer mi versión porque hice unas notas acá. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En esta época, María probablemente era una adolescente. En ese tiempo era la costumbre que a los más o menos 13 años, las niñas se comprometían con el que iba a ser su esposo. Ese arreglo lo hacía el novio o la familia del novio con la familia de la niña, era una niña. Entonces, no quiero decir que María tenía 13, pero más o menos era la edad donde la gente hacía tal compromiso. Entonces, la escritura es clara cuando dice, y es cierto, que María era virgen en el momento cuando el ángel Gabriel le dio el anuncio. Y hasta ese momento tenían ese acuerdo con José. Ese acuerdo tenía un nombre que se llamaba Kiddushin. Kiddushin quiere decir como un noviazgo hoy en día, pero un noviazgo formal. O sea, eran novios, pero era un formalismo tal que eso no lo podía romper nadie, solamente se podía romper legalmente, un divorcio legal, a pesar de que no se habían casado. Y este acuerdo Kiddushin era que teníamos un compromiso, pero no podíamos tener ningún tipo de relación física hasta después de un año. Entonces ese era el acuerdo que tenía María con José, Kiddushin. Ese Kiddushin solamente se hacía más que todo para demostrar la fidelidad del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre, y saber que si podían ser fieles luego del matrimonio. Así que el verso 28, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, miren lo que yo subrayé acá, se turbó por las palabras del ángel. Es decir, María no se creía merecedora de esto, María no se lo esperaba, sino que se turbó por las palabras del ángel y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque, otra palabra que quiero resaltar, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre.
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu pariente Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y ella está en el 6º mes para ella, pues nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña. Ella se fue a visitar a Elizabeth. Entonces, si recordamos la película o el relato bíblico, haberlo leído para hacerlo corto, cuando María y Elizabeth se encuentran, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de emoción. ¿Por qué? Porque en el vientre de María estaba nada más y nada menos que el Salvador. El verso 46 dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Pues desde ahora me dirán bienaventurada entre las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y comenzó María citando un himno conocido para la época. Parte de ese himno lo habló Ana, la mamá de Samuel, cuando quedó encinta, y otros extractos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué quiero resaltar con esto? Que María, cuando se enteró de la noticia y cuando recibió la confirmación de Elizabeth, María se estremeció, se alegró, no se lo esperaba, y comenzó a glorificar al Señor y solamente al Señor. O sea, María nos da un ejemplo de quién es el que se lleva toda la gloria y quién es el protagonista de toda la historia de redención, y es solamente el Señor, no ella y no nadie más, solamente el Señor, porque fue María la que adoró al Señor. Nosotros como cristianos apreciamos a María mucho. Yo la admiro mucho. La admiro tanto como a Pablo, a Tomás, a Pedro y a tantos héroes de la Biblia. Digo esto porque una vez un amigo me dijo: pero ustedes los evangélicos, ustedes los cristianos hablan más de la Virgen María. No, para nada. Aquí no hemos hablado más de ella, ni lo vamos a hacer. Ustedes odian a la Virgen, tampoco, no odiamos a nadie, tratamos de amar. Solamente que Satanás, usando diferentes medios, ha ocultado a Jesús del mundo para que la gente vea a María. Y hay 6 doctrinas de la Iglesia romana, de la Iglesia católica, que apuntan a María. Me gustaría leerlas acá y luego contarles lo que dice la Biblia acerca de eso, ¿les parece? La primera es: María es la Madre de Dios. Eso es completamente falso. María fue el instrumento que Dios usó para traer a Jesús al mundo. Hechos 1:14 dice que estaban los discípulos orando, y entre los discípulos había algunas mujeres, y María, la madre de Jesús. O sea, no decía María, la madre de Dios, sino que decía María, la madre de Jesús. O sea, María era la madre de la naturaleza humana de Jesús, no de la naturaleza espiritual de Jesús. Porque antes de que María existiera, ya el Verbo existía, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que María no podría ser la madre de Dios, porque María es una creación de Dios. La amamos, pero esa doctrina no es correcta. La segunda habla sobre la concepción inmaculada de María. Y esto parece, si no se estudia, pues parece ser algo inocente, pero esta concepción inmaculada no habla de que María dio a luz siendo virgen, sino que a ella la concibieron su madre siendo virgen también. Y eso tampoco es correcto, porque cuando María se enteró de la noticia del ángel, ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, que María estaba consciente de su naturaleza pecaminosa, como todos nosotros, y necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, y solamente Jesucristo. La tercera doctrina es la impecabilidad de María. La Iglesia romana enseña que María nunca cometió pecado,
Y eso es completamente falso, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, allí no dice todos pecaron menos una persona que no voy a decir el nombre, o todos pecaron menos María, para decirlo explícitamente, no. Dice todos pecaron. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso María necesitaba un Salvador. La cuarta doctrina es la virginidad perpetua. Mateo 1:24 dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Recordemos cuando Adán conoció a Eva, nació Caín. Entonces cuando dice que Pedro no conoció a María hasta que nació Jesús. Después sí la conoció. José, perdón, confundí las notas acá. Después sí la conoció, porque obviamente era un matrimonio y obviamente tenían que tener su vida matrimonial. Además, hay varios pasajes bien claros en donde se habla sobre Jesús y los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces María sí tuvo otros hijos. Quinta doctrina, dice que María autorizó a Gabriel para llevar adelante el plan del Señor de la redención del mundo. Completamente falso, porque ella misma lo dijo, haz con tu sierva lo que el Señor le parezca. O sea, soy esclava, soy sierva. Es la palabra original para la época, todos esclavos. Soy tu sierva, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ella no autorizó nada, pero su voluntad fue apropiada para con el Señor. Y la sexta, fue coronada en el cielo como intercesora. También es falso, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Entonces, sí, María jugó un papel súper importante para el plan de redención, pero ella solamente fue un instrumento del Señor, como tantos hombres y mujeres han sido instrumentos para llevar gloria al Señor. Pero entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Ha escondido a Jesús del mundo, y ya la gente no ve a Jesús, sino que la gente ve a María. O si la gente necesita una sanidad, no ven a Jesús, sino que la gente ve a José Gregorio. Y si la gente necesita algo en su trabajo, la gente no ve a Jesús, sino que ve a, no recuerdo el nombre de este santo, pero cada milagro, cada necesidad tiene un nombre, pero la Biblia es clara cuando dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, María solamente aparece en 3 ocasiones. 3 ocasiones durante el ministerio terrenal. Y en 2 de ellas, con mucho respeto, pero con autoridad, Jesús le dejó claro que él era el protagonista del plan de redención del Señor. La primera fue en la boda de Caná de Galilea, donde María le pide a Jesús que entre en acción porque se había acabado el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Esta palabra mujer no era despectivo, era el término como Jesús se refería a algunas mujeres de la época. Pero le dijo, no voy a hacer lo que tú dices. Sin embargo, Jesús multiplicó el vino, o convirtió el agua en vino, perdón. ¿Por qué lo hizo? Porque ya era plan de Jesús. Digo esto porque la doctrina romana dice que así como María le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino, así ocurre siempre en cualquier situación de la vida. Si necesitas algo, no se lo pidas a Jesús, se lo pides a ella y luego ella va para donde Jesús. Pero el escritor de Hebreo dice que tenemos libre entrada al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Es decir, que nosotros mismos podemos acercarnos al Señor y hablar con Él. Y en todo caso, tenemos un intercesor que se llama Jesucristo. La segunda ocasión fue cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, ni siquiera había comido, y se aparece María y los hermanos de Jesús. Y alguien le dice, Señor, te buscan tu mamá y tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿quiénes son madre y mis hermanos? ¿Acaso no son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Entonces Jesús da a entender que sí hay que respetar a la mamá, pero en ese momento el plan espiritual era más importante que lo que estaba ocurriendo afuera. La tercera ocasión fue desastroso para ella.
fue una profecía de Simeón. Cuando María y José, no voy a decir Pedro de nuevo, cuando María y José estaban en el templo, había un hombre piadoso, justo, que alababa al Señor. Cuando los vio, él glorificó al Señor, cargó al niño en sus brazos y dijo: este es el Salvador. Estoy parafraseando. Sí, alabo al Señor porque me ha permitido en mi vida conocer y ver al Salvador. Y le dijo a María: una espada va a traspasar tu alma. Estoy hablando de la tercera vez del ministerio de Jesús, cuando María hizo presencia. Esa espada traspasó el alma de María cuando Jesús estaba en la cruz. Porque María era una mujer amorosa, amaba a su hijo, compartió con su hijo todo el tiempo que lo tuvo en el vientre, compartió con su hijo su niñez, compartió risas, anécdotas, chistes, lágrimas, todo lo que una madre sabe y comparte con su hijo. Y lo vio allí crucificado, traspasado, herido, destrozado. Y esa fue la espada que habló Simeón, que iba a traspasar el alma de María. Jesús da el ejemplo de un buen hijo, aprovechando que hay muchos jóvenes acá, porque Jesús, estando en agonía y estando María y el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo: madre, y allí tu hijo; hijo, y allí tu madre. Es decir, no la dejó sola, sino que la dejó bajo cuidado, bajo atención, porque él también amaba a María muchísimo. Entonces, esa fue la espada que lamentablemente traspasó a María en ese momento, pero era necesario para la redención de la humanidad. Hay muchas madres usadas por Dios en la Biblia que nos regalan ejemplos de cómo ser madres ejemplares. Yo solamente les puedo citar dos: Eva y María, porque quería hacer énfasis en eso, en la sumisión de María, la humildad de María, el amor de María y la disposición de María de cumplir el plan del Señor. Yo me imagino que María, como madre, quería ser autoridad para Jesús o en la vida de Jesús, pero ella tuvo que cerrar la boca en algunos momentos, hacerse a un lado, porque Jesús tenía que cumplir su plan. Eso no es fácil para una madre, se los digo yo porque soy vecino de mi mamá, y ella a veces quiere aconsejarme o indicarme algo para la educación de las niñas o la atención de la casa, etc. Pero hay momentos donde ella sabiamente entiende que es mi momento como hombre de tomar decisiones. Así como ella, para María fue difícil también, quizás hacerse un lado. Hay una mujer más que quiero referir, pero solamente como referencia, y es Eunice. ¿Conocen a Eunice? La madre de Timoteo. La madre de Timoteo. Ella era casada con un esposo griego. Y me llama la atención porque miren lo que dice el 2 Timoteo 1:3-4. Ya para terminar: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Eunice era judía, pero su esposo era griego, es decir, ella y su mamá, abuelas de Timoteo, se encargaron de enseñar a Timoteo. Lo que les decía al inicio, esto de que la mujer no puede enseñar, se aplica cuando la mujer toma la posesión del hombre, cuando la mujer humilla al hombre, pero la mujer debe y necesita enseñar en el hogar y también en la iglesia. Si nos asomamos por la puerta, hay unas mujeres allí que se están perdiendo el tiempo de glorificar al Señor, porque están enseñando a sus hijos y a sus nietos la palabra del Señor. Entonces, Eunice es un ejemplo de que solamente aparece en la Biblia 2 veces, y ni siquiera solamente la nombran por un momento, pero el legado que dejó es importante porque discipuló o instruyó en la fe
a un chico que luego se convertiría en pastor de una iglesia, Timoteo, mano derecha del apóstol Pablo. Entonces, nosotros como padres, o ustedes como madres, no saben la importancia, o si lo saben, se los afirmo esta mañana, de educar a los niños en el amor del Señor, educar a los hijos en el temor del Señor, porque quizás son niños que aparentemente no cambian, quizás son niños que aparentemente no mejoran su conducta, pero esa semilla que usted está dejando en el corazón del niño, en algún momento va a dar fruto. Se lo está diciendo alguien que a los 9 años escuchaba del Señor, le hablaron del Señor en algunas oportunidades, y luego de 14 años, estando en una cárcel diciendo que no creía en Dios, me lancé de rodillas porque me acordé de Dios que me habían hablado 14 años antes. Y le dije, Señor, si tú existes, sácame de aquí y te voy a servir toda la vida. Y desde ese día hasta hoy le sirvo al Señor. Equivocándome sobre José y Pedro, pero con la mejor intención de servir. Con la mejor intención de servir al Señor. Diría el Chapulín Colorado, 500 $, lo que no te cualquiera. Hay bastantes jóvenes, chicos. Chapulín Colorado es un héroe de mi época. Ok, vimos 2 historias bastante largas, bastantes pasajes bíblicos. Eva, María, Eunice también. Pero no puedo ir de aquí, aunque me están apurando, de dejarles una aplicación. ¿Sí? Vimos la vida y comportamiento de 3 madres que fueron usadas por Dios. No eran perfectas, cometieron errores, pero el Señor las usó para dejar un legado súper importante. Las historias de hoy nos enseñan que una madre, para ser buena madre, tiene que estar cerca de Dios. Esa es la aplicación. Si usted quiere ser una buena madre, tiene que estar cerca de Dios, conocer a Dios y enseñar a sus hijos, junto a su esposo, a amar al Señor, a seguir al Señor, a servir al Señor. Pueden pasear juntos, diviértanse juntos, sueñen juntos, hagan planes juntos, pero lo más importante, enseñen a sus hijos a amar al Señor. Si tienes hijas, enséñales a respetar a los hombres como líderes, como sacerdotes. Si tienes hijos, varones, enséñenle a honrar a las mujeres, a valorarlas, a respetarlas, a ser caballerosos, amables, atentos. Y sobre todo, enseñarle a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a que se puedan apartar para el Señor. No hay nada más maravilloso que apartarse para Él y servirle a Él. Es cierto que en la calle vemos mujeres abnegadas, madres entregadas, que son buenas madres, pero no conocen del Señor. Pero el consejo que les estoy dejando es que puedan instruir a los niños en los caminos del Señor. Entonces en la calle vemos madres que no son cristianas, que aparentemente son buenas madres. Digo aparentemente porque si no instruyen al niño en los caminos del Señor, el futuro que le espera a esos jóvenes es atroz, es triste, es vacío y es una eternidad sin Jesús. Y si eres un hijo, como los jóvenes que están hoy en el día de hoy, ama a tu mamá y valórala. El peor día de mi vida, y lo digo con toda claridad, sin lugar a dudas, fue el día que yo estaba en mi casa y me dijeron que mi mamá se había muerto. Ella trabajaba en la alcaldía y me llegó un mensaje de un amigo. En ese tiempo no había WhatsApp, un mensaje de texto. Después les explico lo que es eso. Me llegó un mensaje de un amigo que me dijo: tu mamá se murió. Y yo dije: ¿es cierto? Sí, la atropelló un carro. Yo me puse los zapatos y salí corriendo desde mi casa, Santa Eulalia, hasta la alcaldía. Yo creo que bajé en 3 minutos corriendo, porque el amor de mi vida, mi mamá, se había muerto. Cuando llegué, no había ambulancia, no había carro, no había sangre. Llegué a un trabajador, ella estaba sentada y la abracé. Era mentira. Gracias a Dios por esa mentira de ese amigo. La abracé. Gracias a Dios no era cierto, pero que hubiese pasado si era cierto.
No esperes esa noticia. No esperes que te llamen, que te escriban para abrazar a tu mamá y decirle, mamá, te amo, mamá, perdóname, mamá, ahora sí voy a portarme bien, mamá, ahora sí te ayudo a fregar los platos, mamá, voy a desconectar el PlayStation para que veas las novelas o Caso Cerrado. Ámala hoy, no esperes ese último día, no esperes que esté en una cama, no esperes que esté en una tumba. ¿Qué hice con el amigo? No me acuerdo, pero creo que lo bloqueé. No, yo estaba tan alegre a ver a mi mamá viva que me olvidé de todo eso. Me molestó, pero ver a mi mamá viva, tener una oportunidad más, para mí fue el mayor regalo que yo podía tener. Entonces no esperes hasta el último día. Aunque yo confundo cómo fue Pedro con José, y aunque cuando predico soy muy aburrido, en algún momento me han invitado a funerales a hablar, y es triste ver a los hijos, a los nietos, mis sobrinos, diciendo perdóname mamá, perdóname tía, me hubiese gustado un día más, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Aprovecha el día de hoy, porque el Día de las Madres solamente lo celebramos para crear un puente con la sociedad, con la familia, pero debería celebrarse todos los días. Aprovecha el día de hoy para decirle que la amas, que la valoras, que la quieres, y si ella no conoce al Señor, preséntale el Evangelio de Jesucristo. Mi mamá está recibiendo discipulado en mi casa y pronto se va a bautizar. Ya termino con esto, porque cuando yo era pequeño, 7 años, la policía había llegado a mi casa, un allanamiento por diferentes situaciones. Vi una estrella fugaz, 7 años, no era cristiano, no me juzguen. Y yo dije, el deseo que pido es que mi mamá viva para toda la vida, que mi mamá sea eterna. Y después cuando fui creciendo, que me di cuenta que la estrella fugaz no era cierta y toda la cosa, me desanimé mucho, hasta que conocí el Evangelio de Jesucristo. Y me di cuenta que ese deseo de ese niño de 7 años sí se puede cumplir, porque mi mamá sí puede ser eterna cuando reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque justo en ese momento el Señor le regala la vida eterna, y sea dentro de 1 año, 2 años, 5 años, cuando ella parta de este mundo, la voy a despedir con alegría, porque años después, o meses, no sé, nos vamos a reencontrar nuevamente y juntos glorificar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, si usted es una madre que vino en el día de hoy y no ha tenido un encuentro con el Señor, yo le invito a que usted pueda amar al Señor. En ningún momento hablamos mal de María, pero fíjese que si usted hasta este momento ha amado a María, ¿cuánto más usted podría amar al Señor, que es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Salvador del mundo y protagonista de la redención? El Señor le ama y el Señor le ha traído acá para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo y quiere salvar su vida. Si su mamá, su tía, su abuela no conoce el Evangelio, el mejor regalo que le puede dar hoy, aparte de las rosas, chocolates y llevarla a comer sushi, es presentarle el Evangelio de Jesucristo, porque eso es para la eternidad. Dios les bendiga. Feliz día para todas las madres. Que el Señor nos ayude a ser familias unidas, que juntos amemos, glorifiquemos al Señor y le sirvamos.